Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, creo que hay que agradecer a los verdaderos promotores de que esta iniciativa se trate hoy aquí en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados. Y tiene que ver con las víctimas de delito y las asociaciones de víctimas de delito, que a partir de un muy buen proyecto del diputado Sergio Massa, al cual le hicimos algunos agregados, permiten darle a las víctimas de delito en la República Argentina una cobertura integral, no solo a partir de su participación en el proceso penal, sino también en lo que tiene que ver con el apoyo psicológico, médico, social, económico y jurídico que las víctimas reclaman una vez que el delito ha ocurrido. Y esto supone un cambio fundamental del paradigma, de la óptica, de la mirada que el Estado tiene a la hora de la ocurrencia de un delito. Todos saben que un delito ocasiona dos traumas. El primer trauma tiene que ver con el trauma social que se genera a partir de la comisión de un hecho delictivo y la pérdida de confianza que tiene la sociedad cuando esto ocurre, porque se considera que en definitiva se puede producir el quebrantamiento de reglas y que las reglas que legítimamente estatuidas se han implementado pueden quebrantarse. Y por eso el proceso penal se encarga, y la ejecución de la pena y la condena se encargan de restablecer esa confianza y ese quebrantamiento de las reglas. Pero también, cuando se produce un delito, se genera un trauma individual, que ya no tiene que ver con el Estado, ya no tiene que ver con la sociedad. Ya el conflicto no es social, sino el conflicto es individual y es el trauma que todas y cada una de las personas que son víctimas de delito tienen que sufrir a partir de la comisión, no solo por la comisión misma del delito, sino por las repercusiones posteriores, su ingreso al proceso. Y allí, cuando ingresan al proceso, prácticamente en los últimos tiempos fueron olvidadas. El Estado se apropió y las expropió de las posibilidades de participación. No solamente sufrían abandono procesal, sino que también sufrían estigmatización social, también sufrían etiquetamiento, también sufrían falta de apoyo, tenían una mínima intervención en el proceso penal. Prácticamente las víctimas de delitos, señora Presidenta, eran consideradas como un objeto de prueba. Solamente concurrían al proceso a testimoniar respecto de lo que aquello que había ocurrido y tenían mínimos derechos. Ustedes repasen y lean los artículos que establecen la participación de las víctimas en el Código Levene del 91 y se van a dar cuenta que no solamente no define quiénes son víctimas, sino que les reconoce media docena de derechos donde prácticamente la información o el respeto digno son los más trascendentes, pero no tienen las posibilidades de participar activamente del proceso. Y la necesidad de afianzar la justicia, que establece nuestro preámbulo de la Constitución, y la necesidad de promover un proceso justo, no solamente es un derecho que le asiste al imputado, sino que también es un derecho que le asiste a la víctima cuando concurre al Estado, al menos bajo la pretensión punitiva de obtener una condena. Y esto es lo que nosotros creemos que estamos reparando y que estamos volviendo a colocar en un lugar central a la víctima del delito. Como decía Mayer, señora Presidenta, la víctima prácticamente pasó a ser un convidado de piedra del proceso penal. Fíjese que incluso la reparación, la víctima la tenía que resolver en un conflicto entre privados. No podía solicitar ni siquiera la reparación en sede penal. Esto se consiguió mucho tiempo después y tenía que ir a buscar la reparación de los perjuicios sufridos en sede civil, como si se tratara de un conflicto entre pares. Y aquí estábamos hablando de una víctima y de un victimario que la había despojado de bienes jurídicos imprescindibles como la libertad, la vida o los bienes.
Entonces, señora presidenta, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero me parece que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de legislar respecto de cuántos argentinos son víctimas. Y fíjese, señora presidenta, tenemos 2.837 homicidios dolosos ocurridos durante el 2015. Detrás de esas frías cifras son personas, son familias destrozadas, son planes de vida mutilados. Tenemos 3.746 violaciones y 13.500 delitos contra la integridad sexual que no suponen violaciones. Tenemos más de 433.000 robos que suponen también un fuerte quebranto respecto de los planes de vida. La Universidad de Itela, que hace encuestas de victimización y las viene realizando, estima que el 27% de los hogares argentinos en los 40 centros urbanos más poblados fueron víctimas el último año de algún delito. Hemos mejorado un poco, quizás, respecto de septiembre del 2015, 7,5 puntos, pero no alcanza, claro está. Tenemos que mejorar las medidas de prevención para no colocar a más ciudadanos en las condiciones de víctima, pero si en definitiva el delito ocurre, tenemos que actuar con toda la potencia del Estado para lograr la condena de los responsables y para lograr fundamentalmente la reparación de las víctimas. Para ir concluyendo, señora presidenta, yo comparto plenamente las declaraciones de Diana Cohen Agres, que decía, y que hoy se encuentra aquí presente, que decía que el desafío de las democracias del siglo XXI pasa por proteger a la víctima frente al delincuente mediante la reformulación del derecho penal y del sistema de justicia. Cuando en el año 2007... Cerremos, por favor, acá termino, diputado. señora presidenta. Cuando en el año 2007 presentaba como legislador en la provincia de Mendoza un proyecto de fortalecimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal, similar al que presentara en la Cámara de Diputados de la Nación, en el epígrafe manifestaba: las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y desesperación, nuestras víctimas, hijas de una sociedad anómica e individualista, gritan por justicia. Que escuche quien quiere escuchar. Hoy el Congreso de la Nación, señora presidenta, está escuchando el reclamo de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, diputado Petri.